Gracias a nuestros hermanos aymaras, a nuestros hermanos quechuas, a nuestros hermanos altoandinos, a las 47 etnias de nuestra Amazonía. Gracias, hermano, por permitirnos ingresar a sus hogares, por ser parte de su vida, a este humilde espacio llamado Ágora Popular del Perú para el Mundo, desde la futura plaza José Gabriel Condorcanqui, epicentro de la política del Perú, Augusto de Congas. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Hermanos, al Ágora Popular solamente nos queda agradecer por esa enorme sintonía, por esa enorme llegada a lo largo y ancho del territorio nacional. Gracias a los compatriotas en el exterior que apoyaron, hermano, la chocolatada por la Navidad del Niño. Gracias a los hermanos que constantemente apoyan, hermano. Gracias, hermano Víctor Raúl Tarazona. Gracias por el apoyo a este humilde espacio Ágora Popular. ¡Viva Perú! Hermanos, quiero que presten atención. Voy a explicar claramente qué cosa está pasando en este país, que no es de ahora, es de antaño. Miren, hermanos, con Pedro Castillo Terrones, el pueblo peruano y con el señor Juan Velasco Alvarado dimos un salto adelante para recuperar nuestra verdadera soberanía, para recuperar nuestra dignidad, para recuperar nuestros recursos naturales. Pero al primero lo mataron, al segundo lo persiguieron, lo acusaron, lo encarcelaron, hoy está secuestrado en una prisión por los grupos de poder, por los monopolios, por los oligopolios. Mire, hermano, cuando don José de San Martín proclamó la pseudo independencia del Perú, aquel 28 de julio de 1821, él no nos liberó, él no nos independizó, nos entregó a manos de las grandes transnacionales. Con la llegada de la República o con la instauración de la República en nuestro país, ¿qué cosa hicieron con nosotros, con nuestros antepasados, con nuestros hermanos nativos, autóctonos, oriundos? ¿Qué hicieron? Nos arrebataron nuestro derecho a la ciudadanía. ¿Por qué digo que nos arrebataron? Porque esos criollos, hijos de españoles nacidos en el Perú, hicieron sus leyes en su idioma, en español. Eran autoridades aquellos que hablaban el español, los católicos. Ellos eran autoridades. Pero nuestros hermanos autóctonos, nativos oriundos, fuimos marginados. ¿Por qué? Porque éramos quechua hablantes y teníamos una cultura ágrafa, porque nadie sabía leer, nadie sabía escribir. Nos utilizaron solamente para lograr votos. Nos decían que éramos indios sin alma y como tales solamente servíamos para ser esclavos, servidumbre y pagar tributo a los criollos. ¿Esto hasta cuándo prevaleció? Hasta el 24 de junio del año 1969, cuando el general Juan Velasco Alvarado dio la primera ley de la reforma agraria, la ley 17.716. Con esa ley, Juan Velasco Alvarado, un gobierno nacionalista, le devolvió la dignidad a nuestros hermanos campesinos como yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con esa ley Juan Velasco Alvarado les arrebató las tierras a los terratenientes, a los latifundistas, a los gamonales, y les devolvió a sus propios dueños que fueron esclavizados en su propia tierra, con esta frase: el rico ya no comerá más de tu pobreza. ¿Vive Perú? Muy bien. La pregunta es, peruano, nosotros somos inteligentes, somos capaces, somos idóneos para poder gobernarnos a sí mismos. Preguntémonos siempre,
para aquellos que aprueban el gobierno de Dina Boluarte, para aquellos que aprobaron siempre a los gobiernos de la República Aristocrática, de la República de la Oligarquía. Hermanos, esto nos va a hacer reflexionar. Desde el momento que llegaron los españoles a estas tierras, en el año de 1532, hasta ahorita, hasta la fecha, ellos llegaron y empezaron a robar, a saquear nuestro oro, nuestra plata. Ahí se robaron el oro, la plata, desde el año 1532. Ahora, el robo, el saqueo de nuestros recursos naturales está legalizado en la Constitución Política de 1993. ¿Qué ha cambiado? Casi 500 años que ha cambiado. No ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque seguimos siendo un país exportador primario de materia prima. Somos exportadores primarios. Somos los abastecedores de oro y plata y todo lo que contiene la tabla de Mendeleev a las grandes transnacionales. ¿Qué ha cambiado? Nada. España se llevaba tanto oro que los ingleses tenían que contratar corsarios, no para robar el oro, sino para hundir sus barcazas llenas de oro en alta mar. Tanto oro se llevaron. Y hoy se llevan el triple, el doble de lo que se ve desde entonces, hermano. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos? Somos personas que simplemente vemos cómo saquean este país. 200 años hemos estado adormecidos. ¿Por qué? Por la misma educación que nos dan. Una educación, hermano, cuando un jovencito termina su quinto de secundaria, ¿qué es? ¿Sabes qué es? Mano de obra barata para el futuro. Eso es lo que quieren ellos. Un pueblo que no se eduque, un pueblo ignorante, un pueblo que nade en la ignominiosa ignorancia. ¿Para qué? Para esto es lo que está pasando, para engañarnos, para saquearnos, para regalar nuestros recursos naturales. No ha cambiado nada. Hermanos, somos un país inmensamente rico. Somos el segundo mayor productor de cobre en el mundo. ¿Me explico? De los 193 países que agrupa la Organización de las Naciones Unidas, el Perú, con 1.285.216 kilómetros cuadrados, somos el segundo mayor productor de cobre en el planeta. El Perú produce aproximadamente el 12 o el 15% de cobre que se consume en el mundo. En el Perú están las 3 más grandes minas de cobre: Antamina y mi querido Ancash, Cerro Verde en Arequipa y Las Bambas en Apurímac. Y la cosa más, ¿recuerdan ustedes, hermanos, que hace un año atrás más o menos Las Bambas paró? ¿Bloquearon a Las Bambas o no? Muy bien. ¿Y qué dijeron los chinos que son dueños de Las Bambas? Dijeron: el gobierno debe de poner mano dura, porque por cada día de bloqueo estamos perdiendo 20 millones de dólares. La propia empresa La Bamba chino lo dijo. Entonces, nosotros somos inteligentes. Pues multipliquemos 20 por 30. ¿Cuánto sale? 600 ¿qué? 600 millones de dólares produce La Bamba cada 30 días. Pero ¿dónde está la contradicción? Las Bambas están en el departamento de Apurímac. Pero contradictoriamente a eso, Apurímac es la segunda región más pobre de nuestro país. Analfabetismo, anemia,
desnutrición clínica infantil. ¡Qué triste! El primero, ¿cuál es? Huancavelica. ¿Ah? En Huancavelica había oro, había plata, había cobre. Hoy Huancavelica es un socavón. Es la región más atrasada del país. Sus casas son de adobe. Yo conozco Huancavelica. Sus casas son de adobe el 80%. Pero tenía oro, tenía plata, tenía cobre. ¡Qué bestia! Hermanos, no somos un país pobre. Somos un país inmensamente rico. Entonces, ¿dónde está la pobreza del pueblo peruano? Acá, en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque 200 años martillaron duramente nuestro débil cerebro para hacernos creer que somos pobres y que la pobreza en el Perú es hereditaria. Eso es lo que dicen los grupos de poder. Entonces apareció un señor Pedro Castillo, un hombre que bajó de los Andes y llegó a la más alta magistratura de la nación por el voto del soberano. Entonces, los grupos de poder, ¿qué dijeron? Este señor ha hecho fraude, y como ha hecho fraude, por lo tanto, las elecciones deben ser declaradas nulas. ¿Lo dijeron o no? Desde ese momento, ¿cuál fue el objetivo de los grupos de poder? Vacarlo, destituirlo, sacarlo del poder. Para ellos calza perfectamente esta frase: el fin justificó los medios para sacar a Pedro Castillo de la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque era un peligro para sus intereses. Era un peligro, porque él dijo: vamos a desaparecer a los monopolios, a los oligopolios enquistados en este país. Peruanos, compatriotas, ¿quiénes son del norte? Levante la mano. Chiclayo, Trujillo, ahí está. Yo soy ancasino, hermano. Mira, en el norte peruano hay 7 grandes ingenios azucareros. Ayúdenme: Comalca, San Jacinto, Laredo, Andahuasi. ¿Qué más hay? 7 grandes ingenios azucareros. ¿Quién es el dueño de esos 7 grandes ingenios azucareros? Los Rodríguez Banda. El grupo Gloria. Monopolio total de la producción de azúcar en el norte. ¿Qué es un monopolio? Donde un grupo de familia tiene el control total de un medio de producción. El grupo Gloria. Monopolio total. Entonces, hermano, contra ellos es nuestra lucha. No contra el pequeño, mediano empresario, no. Ellos son tan pobres como yo. Nuestra lucha es contra los grupos de poder, contra los monopolios, contra los oligopolios. Y cuando yo hablo así, que les quede bien claro: yo no soy terrorista, yo no soy comunista, yo soy nacionalista. Soy de linaje, de la casta de estirpe de militares nacionalistas, como Juan Velasco Alvarado. Y este 4 de junio yo voy a encabezar, carajo, las protestas hasta tumbarlos del Congreso. ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Costa, sierra y selva, paro nacional. Costa, sierra y selva, paro nacional. Costa, sierra y selva, paro nacional. ¡Viva Perú! Muy tarde, pues, hijo, muy tarde. Muy tarde. ¡Viva Perú!
Es cierto, hermano, no hay miedo acá. Aquí no hay temor. Hermanos, el 4 de junio, el 4 de enero, empieza la verdadera protesta. Empieza, hermano, la verdadera manifestación del pueblo peruano. Porque se están burlando de nosotros. Ese Congreso se está burlando del pueblo peruano. Ese Congreso, hermano, la próxima semana, ¿qué va a hacer? Va a empezar a debatir ese proyecto de ley para que en las futuras elecciones haya doble cámaras. Una cámara con 100 diputados y una cámara con 130 senadores. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que levantar nuestra voz de protesta. Hoy debemos recordar aún más lo que decía Manuel González Prada. Él decía, dejemos atrás ese pacto infame de hablar a media voz. Levantemos nuestra voz de protesta, que nuestras voces repiquen en los oídos de los grupos de poder, para que ellos se den cuenta que este pueblo ya no es un pueblo de corderos, ya no somos un pueblo de zombies, ya no somos un pueblo de autómatas, somos un pueblo contestatario, un pueblo cuestionador, un pueblo pensante, un pueblo insolente, un pueblo malcriado cuando coactan nuestra libertad. ¡Viva Perú! El 4 empieza, hermano. El 4 de enero, nuestras petias y libres cumbres van a bajar y van a tomar los llanos. Van a hacer sentir su voz de protesta, especialmente toda la macrorregión sur, el centro y el norte de nuestro país. Ya tenemos pleno conocimiento de que todos los gobernadores regionales de la macrorregión sur van a declarar a partir del 4 paro nacional indefinido. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! No hay otra forma. No hay otra forma de ser escuchados. Siempre he dicho que, hermano, y esto no es lo del terrorismo, esto no es lo del comunismo. Siempre he dicho acá, las luchas de clases siempre han sido, son y serán el motor de la historia. Estamos viviendo una lucha de clases elevada a la máxima potencia. ¿Entre quiénes es esta lucha? Entre los que lo poseen todo y los desposeídos que somos nosotros, entre el rico y el pobre, entre el opresor y el oprimido. Esa es nuestra lucha y no le tengo miedo a ningún servicio de inteligencia. Yo, hermano, soy un militar en situación de retiro. Fui formado para la guerra desde muy pequeño. Aquí no hay temor, aquí no hay miedo, porque lo que estamos haciendo es un derecho. Es un derecho fundamental de toda persona cuando se ve humillada, postrada. ¿Por qué se ha levantado la macrorregión sur? Es la respuesta al abandono, al hartazgo, al cansancio de tanta explotación de nuestros recursos naturales. ¡Viva el Perú! Yo soy Augusto de Congas, hermano. Aquí tenemos como 8 cámaras, no me interesa. Porque para cambiar este país se necesita hombres de coraje, hombres de valor, hombres que estén dispuestos a dar su cuota de sacrificio. ¡Viva Perú! No hay miedo, no hay temor en el pueblo peruano. A partir del 4 de enero, hermano, las plazas, las calles son para hombres de coraje, son para hombres de valor, no para cobardes pusilánimes, no, son para gente que realmente queremos una patria más libre, una patria más soberana. ¿Para qué? Para hallarle a nuestro futuro árbol genealógico esa patria libre con justicia social que tanto buscamos, hermano. Y el Ágora Popular se va a fajar en esto. No buscamos nada, buscamos recuperar este país. Buscamos que se implante una nueva asamblea constituyente. Queremos reformar total o parcialmente la constitución política del Perú para recuperar nuestros recursos naturales.
¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Qué somos hoy día? ¿Dueños de qué somos? Pregúntate. Antes de llamarme terrorista, antes de llamarme comunista, pregúntate, peruano compatriota, ¿dueños de qué somos? No somos dueños de nada. ¿Por qué? Porque todo nuestro espacio aéreo, nuestros puertos, aeropuertos, nuestros grandes proyectos de irrigación, nuestros trenes, nuestras carreteras, nuestro mar, todo, absolutamente todo, nuestros recursos naturales han sido concesionados a las grandes transnacionales. Si por esto me llaman terrorista, si por esto me llaman comunista, me interesa un pepino. ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Así es, hermano. No soy ninguno de ellos. Soy un nacionalista. ¿Por qué estoy acá? Porque tengo hijos. Y mis hijos tienen sus hijos. Por ellos estoy acá. Porque a ellos quiero heredarle una patria más libre, una patria más soberana. Pero todo eso parte, hermano, por la imperiosa necesidad de cambiar la constitución política del Perú. La señora Dina Boluarte ha sido atrapado por la telaraña de los grupos de poder. La señora Dina Boluarte es una títere, es una persona que no hace nada. Ella tiene una agenda que tiene que cumplir. Ella, hermano, está ahí porque los grupos de poder lo sostienen, porque no tiene bancada, porque no tiene congresista y tiene que obedecer todo lo que le digan los grupos de poder. Está maniatado, pero ya se ha pasado, pues hijo, a la derecha. Ahí está. Y los medios de prensa callan en todos los idiomas. Los medios de prensa no critican nada a esta señora, ni a los funcionarios que la nombran. ¿Por qué? Porque esta señora Dina Boluarte ya le está dando plata a los medios de comunicación. Porque esta señora Dina Boluarte ya está pagando a los medios de comunicación por esa, ¿cómo se llama? Por publicidad estatal. Por eso no están tranquilos. La pregunta de peruano, compatriota, ¿por qué los medios de prensa no hablan sobre los más de 40 fallecidos en los Andes y en nuestra selva peruana? ¿Por qué? ¿Por qué cuando entrevistaron a la señora Dina Boluarte, no sé en qué medio fue, ¿por qué no le hicieron preguntas? Por ejemplo, esta pregunta: señora Dina Boluarte, ¿cómo fue la muerte de los casi 40 hermanos alfondinos en la selva peruana? ¿Quiénes son los responsables? ¿Le preguntaron? ¿Por qué no le preguntaron? Porque condicionaron la entrevista a la señora Dina Boluarte. No, pero que no le hagan preguntas comprometedoras. Que le hagan preguntas más o menos así: ¿cuánto es 1 más 1 es 2? Esta señora sabe muy bien que el largo brazo de la justicia lo va a sentar en el banquillo de acusados y va a tener que responder por los casi 40 fallecidos en nuestros Andes y en nuestra selva por las protestas. Hermano, para terminar, el 4 de enero los invito. No hay miedo, hermano. Yo voy a estar en un jeep. Voy a estar en un jeep con mi chaleco antibala, con mi casco de acero y fibra, porque yo voy a ir adelante de esa manifestación en los momentos más difíciles de la patria, en los momentos cuando el Perú más te necesita. ¿Dónde están los pseudo líderes de izquierda? ¿Dónde están? Ahí están agazapados, como buitres, como lobos hambrientos, babeantes,
¿Qué están esperando? Que amaine la paz para saltar a la palestra política y tratar de llegar a la más alta magistratura de la nación. Pero en estos momentos, ¿dónde está? ¿Dónde están los que hablaban allá en la plaza? ¿Dónde están los que allá nos decían que nosotros cobrábamos por hablar? ¿Dónde están? No hay. Cobardes miserables. El pueblo ya sabe quiénes son. Pero a veces les comprendo, hermano. A veces les comprendo por qué. Porque no es fácil dar la cara en estos momentos tan difíciles de la patria. Quizás yo lo hago, hermano, porque tengo una formación militar desde los 15 años, porque yo fui soldado durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. ¡Viva el Perú! Ya saben, hermano, ya no debe de haber miedo, pero las protestas tienen que ser pacíficas. Nuestras marchas, nuestra manifestación tienen que ser pacíficas. No tenemos por qué reventar lunas. No tenemos por qué atacar a la policía, a la propiedad privada pública, no. Eso, ¿sabes quiénes lo van a hacer? Los infiltrados. Aquellos que se infiltran, provocan y asusan. Vamos a atacar, tirar piedras. Esos son los malcriados. Esos son los verdaderos vándalos. Y cuando la policía empieza a reprimir, yo no me puedo escapar. ¿Y mi carro con quién se va a quedar? ¿Te aguanta, hermano? Yo tengo que estar ahí. Si no, se llevan todo. Ya estoy acostumbrado a tragar gas. Parece que es parte de mi organismo. Vete, hermano. Para este 4 de enero, las manifestaciones a lo largo y ancho del territorio nacional se van a acrecentar. Hoy los venezolanos siguen cometiendo crímenes. ¿Qué decían cuando el criminal venezolano asesinaba por encargo? ¿Qué decían? Este es el gobierno de Pedro Castillo. Esta es la ineptitud del ministro del Interior, del ministro de Justicia. Ahora, ¿qué dice la media prensa? ¿Qué dice Federico Salazar? Tráeme para acá la cámara. Paso, Miguel, pues, hijo. Además, señor Federico Salazar, usted es un periodista carismático. Yo soy Augusto de Congas. Yo recuerdo, usted y la simpática Verónica Linares, todas las mañanas decían, antes que cuando estaba Pedro Castillo, decían, este es el inepto Pedro Castillo, su ministro interior no hacen nada, no hacen nada, este es el resultado de este gobierno inepto, incapaz, lo decía el señor Federico Salazar. ¿Y ahora por qué callas? Si los venezolanos criminales siguen matando, siguen asesinando, ¿por qué callas? ¿Por qué no dices lo mismo? ¿Por qué no dicen lo mismo? Que este gobierno es responsable de estos crímenes porque su ministro interior no sirven para nada, son incapaces. ¿Por qué no lo dice señora Verónica Linares? ¿Por qué tú dices señora Sol Carreño? Porque te han pagado, pues, imbécil. Porque te han pagado plata. Hoy callas, hoy están felices. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero esa felicidad no les va a durar mucho. Este 4 de enero, la furia del pueblo peruano va a crecer como la sombra cuando se oculta el sol. ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Un aplauso!